Hablemos hoy de Abel como figura de Jesús. Abel junto a Caín, dos hermanos, se vinculan dentro del momento del pecado original. A partir de allí ocurre el primer asesinato y aparece en capítulo 4 del libro del Génesis, donde el hombre conoce a Eva, su mujer, la concibió y dio a luz a Caín, y luego dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó un tiempo y Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del cielo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, pero no miró propicio a Caín y su ofrenda, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió. Y Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarte? Pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Allí dice el relato que conoció a Eva. Conoció a Eva, el verbo yadá es conocer en un sentido de relaciones sexuales y para poder generar descendencia. Primer hijo Caín, segundo hijo Abel. El primer hijo Caín significa lanza, significa propiedad. El otro, Abel, significa soplo, significa vapor, significa algo efímero. Son dos hermanos con dos profesiones. Caín es agricultor, Abel es pastor. Y Dios prefiere la ofrenda de Abel. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Cada uno ofreció lo que tenía. ¿Por qué es así? Cada uno tiene derecho a ofrecer las ofrendas que tiene. Pero sin embargo, aquí hay detalles que no están presentados a menos que se vean adecuadamente. Por ejemplo, en los animales, 1 Samuel 2, 12, 17, dice que la carne tiene que ser ofrecida con toda la grasa y ofrecida a Yahvé con incienso sobre la grasa. La grasa en el libro de Samuel se presenta como hay un momento donde los hijos de Eli pelean y exigen y dicen que va a haber problemas si no le dan la grasa de los animales. Y dice que Dios vio eso como un gran pecado. Por otro lado, las ofrendas de la agricultura tienen que ser hechos de una manera muy particular. En Levítico capítulo 2 se nos presenta cómo tiene que ser. Tiene que ser una ofrenda en flor de harina, significa las primicias, y las primicias tienen que ser presentadas al fuego con grano y también con incienso tostado para poder ofrecerlo como un olor agradable al Señor Dios. ¿Ven? Pero sin embargo, cuando uno ve el pasaje, en el pasaje no ocurre esto. En el pasaje hay una gran diferencia, y es que Caín hizo una ofrenda del fruto del suelo y punto. Como quien dice, con nada de cariño. Simplemente dice que presentó las ofrendas del suelo. Y aquí está lo que está, aquí está, Señor. Y no hubo como dedicación, no hubo eso que exige el Levítico, no hubo esa devoción a Dios. Sin embargo, vemos nosotros que en el pasaje, Abel se ocupó de la grasa. Abel aquí refleja el cuidado que le ofrece al Señor lo mejor. Y aquí lo que está presentando es cómo nosotros tenemos que presentar al Señor todo con el mayor esmero posible, con el mayor detalle posible. Y no es solamente porque ser ganadero es mejor que ser agricultor, ninguna de estas cosas. Pero el ganadero y el agricultor tienen que ofrecer a Dios lo mejor de sí en el modo como Dios lo espera. Y eso es lo que no hace Caín, y eso es lo que hace entonces Abel. A Dios no le agrada una religión así, una religión descuidada, sin respeto, sin la devoción adecuada. El culto a nuestro Dios tiene que ser un culto que sea con esmero y con la dedicación y con toda la devoción y la reverencia a nuestro Dios. Eso lo exige Dios, lo exige en nuestro corazón, y no es solamente con los labios, porque dice el profeta Isaías: lejos está su corazón, ese pueblo que me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y por eso entonces estamos viendo cómo hay una ofrenda aquí muy particular, y entonces cuando muere hay un problema, y es la sangre de Abel. Dice en el libro de Hebreos,
se nos presenta en el capítulo 11, donde hay un elenco de todos los hombres justos que vivieron en la historia, cómo vivieron por la fe. Y aquí nos dice en el capítulo 11, versículo 4, por la fe ofreció a Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ello fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ello, aún muerto, habla todavía. La sangre de Abel hablaba. Por eso cuando mata a Abel, dice, me está llamando la sangre, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? Caín, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Dios siempre se ha preocupado por el que está por caer. Fíjense con Caín. En Caín le dice, ¿qué veo? Te veo abatido, ¿qué te pasa? Anímate. Lo está animando. Le está invitando a no dejarse caer ni abatir por el no haber sido acogida su ofrenda, por no haber dedicado lo suficiente. Lo invita a seguir. Y Dios también se ocupa de sus personajes, de las personas que elige. Eligió a Saúl, y después Saúl comienza a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Saúl entonces comienza a ser advertido por Dios. Comienza a mandar profetas, comienza a advertirle, y Saúl no quiere oír. También con Jonás. Con Jonás Dios se acerca también cuando está molesto porque Dios salvó a Nínive. Y en ese momento se acerca a Dios diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás molesto? Esa es la belleza del Dios que tiene cuidado de nosotros, como lo tuvo de Caín, lo tuvo con Saúl, lo tuvo con Jonás, y también lo tiene con nosotros. Dios le advierte a Caín y dice, mira, a la puerta, ahí está el pecado. ¿Qué puerta? La puerta del corazón. Y le dice, anímate, no te dejes que pase, no dejes que pase, no des cabida a esto. Y el Señor nos invita a esto. Caín no fue capaz, y por eso invita a Abel. Y entonces, ¿a dónde vamos? Vamos afuera, y allí mata. Y allí lo mata y se convierte en el primer asesino. Y allá, aquí hay un paralelo de Adán con Caín. Dios se le acerca a Adán y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Y ahora, cuando está con Caín, se le acerca y le dice, ¿dónde está tu hermano? Parece lo mismo. Dios, que lo sabe todo, pregunta. Como Dios siempre pregunta para saber, para examinar el corazón, ¿dónde está tu hermano? Y peor fue la respuesta de Caín, como diciendo que no sé, ¿qué me importa a mí? ¿Acaso soy yo, acaso el guardián de mi hermano? ¡Qué fuerza! Aquí la irrespetuosa respuesta que Caín hace a Dios. Pero la respuesta que Dios esperaba es, sí, soy responsable. Porque cuando no tenemos pecado, nosotros nos cuidamos los unos a los otros. Pero Dios apela a la sangre de Abel, que habla, que clama, y maldijo a Caín. Maldito seas. Desde allí matar es algo abominable y que acarrea la maldición. 7 veces pagará el asesino. No matarás. Acabará siendo un elemento esencial del decálogo. No matarás. Éxodo 21 dice que lo pagará el homicida. Y el Levítico 24 dice que la ley de talión se le matará al que mató. El libro de Números habla de asesinato. La tierra dice que se profana cuando hay una muerte de un hombre por un asesinato. Ponemos y convertimos la tierra en impura. El derramamiento de sangre por haber matado a un hombre convierte a la tierra en impura. Y también impuro también el que pretenda ofrecerla. No comer sangre, mucho menos humana, dice el Levítico 17. De allí de la pregunta que va a decir el auditorio de Jesús cuando dice, ¿cómo puede darnos a comer de su sangre? La sangre, no se dan cuenta que Él no es pecador. Se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Pero por eso derramar sangre la hace impura. Y Abel contaminó la tierra, porque ya estaba marcado por el pecado original, aunque él no había cometido el pecado, sino que fue asesinado. Jesús hizo lo contrario. Por eso, por eso el homicidio va más allá. Jesús dijo, no solamente matar. En Mateo 5 Jesús dice, se le dijo no matarás. Pero yo les digo que el que llame imbécil a su hermano, ese ya como quien dice lo ha matado. Porque el odio al hermano ya es el camino y la vía para incluso acabar asesinando. Y esa es la grandeza
que hay de la capacidad de guardar el corazón para no odiar al hermano, porque odiando al hermano uno se puede acabar convirtiendo en asesino. Ya uno cuando odia al hermano es un asesino en potencia. San Juan en su epístola nos incluye aún más todavía. En Juan 3, versículo 11 dice: pues este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. Así nos vemos en dificultades cuando nos identificamos con Caín, como el pecado acarrea la maldición, así también el odio. Y por eso se presenta la sangre de Abel, se presenta parecida a la del Señor, porque grita a Dios. Y en el capítulo 12 vemos nosotros la comparación de la sangre derramada de Abel con la sangre derramada de Cristo. Y dice así el capítulo 12, versículo 22. Dice así, dice: ustedes se han acercado al monte, a la ciudad del Dios vivo, y a miríadas de ángeles en una reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mucho mejor que la de Abel. Ya la sangre de Abel habla a Dios. Ya la sangre de Abel es grito ante el Señor. Y ese es el centro del argumento aquí. La sangre habla. Génesis 4:10. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La sangre la voz de la sangre habla. La injusticia habla. Y la sangre de Abel nos acusa y maldice la tierra y nos declara a todos asesinos. La sangre de Abel es una lengua que nos acusa como asesinos. Sin embargo, la sangre de Jesús es una lengua que nos absuelve y bendice la tierra entera y pide a nuestro favor una absolución para hacernos justos. Por eso cada sangre de la gota de Abel es una acusación a nosotros, y cada gota de la sangre de Jesús es una lengua que declara salvación, santidad y justicia. Mientras derramaba su sangre, Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y así nosotros debemos oír esa voz que transforma al pecador en una persona justa. Jesús se mete en nuestra historia, y por eso Cristo nos rescata, como dice Gálatas, nos rescató de una maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito el que está colgado de un madero. Qué cosa más interesante es entender la capacidad que, así como por un hombre entró el pecado, por un asesino entró la maldición. Y así Jesucristo, muriendo en la cruz, desactiva el pecado que trae Adán, y también por muriendo en la cruz y derramando su sangre, nos absuelve de las culpas de las que nos acusaba a nosotros la sangre de Abel derramada. Por eso hay varias etapas importantes que tenemos que entender aquí. Primero, ningún hombre en pecado puede ofrecer su sangre para salvar. La sangre de un pecador que se derrama no sirve para otra cosa que no sea para acusar. Y por eso es maldita, y por eso maldice la tierra. Y por eso la de Abel atrae acusación y castigo, como también aparece también la voz de Dios ante la injusticia. En todos los libros, en todos los documentos de los obispos latinoamericanos, Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, en todos dice lo mismo, repiten siempre. La sangre derramada por nuestros hermanos es como un grito silente que sube a la presencia de Dios, porque la injusticia acarrea un grito, y por eso Dios escuchó la aflicción de su pueblo, porque la sangre y el dolor de su pueblo, aunque sea pecador, es una voz que grita al oído del Señor. Y también la de Abel fue lo mismo. La sangre de Abel nos acusaba de nuestros pecados. Segundo, la sangre de animales que son inocentes porque no tienen pecado purifica parcialmente. En Hebreos 9:13 dice: la sangre de machos cabríos y toros santifica con su aspersión a los contaminados
en orden a la purificación de los pecados. Aquí la carta a los hebreos nos dice que el derramar, los sacrificios que hicieron en el antiguo Israel purificaban parcialmente, en orden a la purificación de los pecados. No había el perdón de los pecados, pero se purificaba uno de los pecados cometidos, y eso lo ofrecía los animales que eran inocentes. Un animal nunca es un pecador, pero un animal no tiene el poder para quitar el pecado. Por tanto, primero, la sangre del pecador acusa. La sangre de los machos cabríos purifica del pecado en orden a esperar el perdón. Y entonces, la sangre humana, inocente, es la que salva. No hay uno solo, solamente Cristo, el único inocente que fue capaz de dar su vida para que nosotros tuviésemos vida. Y en Hebreos 9:14 lo dice de una manera bien clara. Nos dice a nosotros, pues si la sangre de machos cabríos santifica con su aspersión a los contaminados, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir un culto a Dios vivo. La sangre inocente purifica, y por eso la sangre inocente habla y nos dice a nosotros, así también roció con sangre la tienda, pero según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay efusión y no hay purificación y remisión. Y en el versículo ya 26 nos dirá a nosotros, para ello habría tenido que sufrir muchas veces Cristo, pero no. Cristo, en la plenitud de los tiempos, para destrucción del pecado, murió por nuestros pecados. Y está establecido así que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Jesús también, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya con el pecado eliminado de los que esperan la salvación. Aquí se nos está hablando de Abel, que Abel fue un buen intento, pero Abel tenía pecado. Por más justo que sea, el que tiene pecado y derrama sangre lo que hace es maldecir la tierra. Bien, ofrecían víctimas, sacrificios. Acuérdense que ofrecían vacas, ofrecían ganado menor, chivos, ovejas, y después también ofrecían pajaritos, que son los que tenían menos recursos económicos. Y Jesús también pide que se hagan ofrendas por él, y por mismo Jesucristo, María y José van al templo a ofrecer también. ¿Por qué? Porque esa sangre derramada también purifica en orden a la remisión de los pecados. Bien, la sangre de Abel es inocente, es una muerte por algo inocente, sin embargo, todavía no purifica de todo. La sangre de Cristo es inocente, completamente inocente, es capaz de purificar, y la sangre derramada permanece en nosotros. Esa sangre es la única que podemos beber. Por eso la sangre de la Eucaristía no puede ser jamás la sangre de Abel. La sangre de la Eucaristía no podría ser jamás la sangre de los machos cabríos ni de las víctimas. La sangre que podemos beber es la sangre del Cordero, inmaculado, sin mancha. Tomando de esta sangre, nosotros nos convertimos en aquel que está sin pecado, para también nosotros transformarnos de pecadores a justos. Por eso la sangre de Abel acusa. Si yo bebiera la sangre de Abel, me acusaría aún más. Si yo bebiera la sangre de animales, estaría identificándome con la vida de esos animales. Sin embargo, si bebo la sangre de Cristo, muy superior a la de Abel, y hablando de una manera mucho más elocuente que la de Abel, habla para la remisión de nuestros pecados. Por eso, Abel, muriendo inocente, era figura también de Jesús. Él ante Caín es como Jesús ante la multitud que se burla enfrente de la cruz. Abel muriendo para que su sangre clamara a Cristo, y Jesús muriendo para que su sangre ya intercediera para que nosotros fuésemos completamente perdonados de nuestros pecados. Qué hermoso es ver la figura de Abel, justo, que ofreció un culto agradable a Dios, pero que ese culto agradable se plenifica en Jesucristo,
transformándose él mismo en altar, víctima y sacerdote. Que el Señor nos ayude a experimentar la fuerza redentora de la sangre de Cristo, superior a la de Abel. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¿Cerrado?